Hola amigos, hemos llegado a la sesión número 10 de este precisamente curso de competencia lectora. Vamos a ver la primera parte, que es la apertura, que nos habla de participar, mencionar algunas palabras o conceptos más recurrentes de las últimas sesiones. ¿Cuáles son las que hemos visto? Discriminación, racismo, etcétera. Responde las siguientes preguntas y compártelas con el grupo. ¿Qué crees que causa la discriminación? ¿Consideras que las formas de discriminación que se ejercen en México son las mismas que ocurren en otros lugares del mundo y por qué? Aquí contesta estas dos preguntas en base a tu criterio. Posteriormente llegamos al desarrollo. Dice, lee con atención la siguiente lectura, que se llama Discriminación e Igualdad. Está dividida en párrafos, como lo podemos analizar, ¿sí? Y nos lleva a la parte siguiente, donde están las actividades. En las actividades nos menciona precisamente que identifiquemos con diferentes colores las partes del texto. ¿Cuáles serán en un momento dado los textos de introducción? Esto nos pide que los subrayemos con verde. Yo creo que los textos de introducción, pues precisamente son los párrafos 1 y 2. Aquí tú te puedes dar a la tarea de irlos subrayando, ¿no? Obviamente lo podemos hacer así, aquí, y podemos subrayar lo que sería el párrafo 1 y párrafo 2. Aquí continuamos, ¿no? Subrayando párrafo 2. ¿De acuerdo? Posteriormente nos dice que de desarrollo hay que subrayar los párrafos en color rojo. Obviamente aquí los de desarrollo pues van a ser precisamente los párrafos 3, 4, 5 y 6. Y los podemos subrayar. Ese es un ejercicio que van a hacer ustedes de manera personal. Y por último la conclusión, que la podemos subrayar con azul. Y pues por ende el último párrafo termina siendo el párrafo 7, que es precisamente el que corresponde a la conclusión. Después de leer el texto y analizar su contenido, hay que responder cuál es el tema central del texto. Pues aquí ustedes lo van a ver, ya lo hemos estado haciendo. En este caso, obviamente que el tema central del texto pues es precisamente la discriminación. ¿Cuál crees que es el propósito de los 7 enunciados señalados en el párrafo 6? Aquí ustedes lo van a checar, cuáles son los 7 enunciados, aquí los tenemos, y hay que ver cuál es el propósito de cada uno de ellos. Eso lo vamos a hacer de manera personal. ¿Qué título alternativo le pondrías a la lectura? ¿Cómo te gustaría a ti que se llamara la lectura? También es un ejercicio que puedes hacer tú de manera personal. A continuación dice, observa las palabras resaltadas con negritas en los siguientes enunciados. La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o desprecio inmerecido a determinada persona o grupo. Y en la parte de abajo tenemos claramente varias columnas precisamente con estas palabras. Y dice, subraya la palabra de cada columna que no sea un antónimo de las marcadas en negritas. Por ejemplo, cotidiana es la palabra, luego insólita, común y especial. Hay que señalar la palabra que no sea un antónimo, y cotidiano y obviamente la palabra común prácticamente son sinónimos. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente subrayar la palabra común. Este es un sinónimo de cotidiano, por lo tanto no es un antónimo. En la siguiente tenemos desprecio. Las palabras es admiración, consideración y en su caso subestimación. Aquí nosotros vamos a señalar precisamente cuál es la que no es un antónimo, y en este caso obviamente puede ser la palabra subestimación. Bueno, aquí te dejo los siguientes para que tú vayas haciéndolo. Por ejemplo, vamos con la palabra impedir. Impedir, posibilitar, facilitar y evitar. Impedir y evitar pues son sinónimos, por lo tanto esta es una palabra que se debe subrayar. Continuamos, dice, argumenta el significado de las palabras que subrayaste, ¿sí? Dice, relaciona los tipos de texto con su intención comunicativa. Aquí vamos a ver, por ejemplo, un texto descriptivo. Dice, especifica las características o atributos de animales, lugares y personas.
Obviamente, estamos hablando que es un texto descriptivo. Por lo tanto, dice, el texto expositivo explica información, ideas, conceptos de manera objetiva, apegándose a la realidad. En todo caso, sería un texto expositivo. Aquí te dejo los otros dos para que tú los contestes en base a lo que sigue. Argumentativo, ¿cuál será? Relatar hechos ficticios que suceden a diversas personas o tratar de convencer al lector. Eso ya lo vas a establecer tú. Posteriormente dice, tomando como base la información revisada, contesta a qué tipo de texto corresponde la lectura: discriminación e igualdad, si es descriptivo, expositivo, narrativo, etc. Desde un punto de vista particular, yo creo que podríamos pensar que es un texto expositivo. Aquí te voy a dejar las razones. ¿Por qué consideras? Escribe tú el por qué crees que sea un texto expositivo. Después nos dice que redactemos una paráfrasis o con nuestras propias palabras el concepto de discriminación. Y yo creo que es algo que podemos hacer, es una definición que vamos a hacer para ti. ¿Qué es la discriminación? Y dice la última pregunta, si tuvieras que elaborar una investigación sobre la discriminación, ¿cuál fuente de información elegirías por ser la más confiable? ¿Cuál consideras que puede ser la más confiable? Y bueno, con esto estamos terminando la última parte, llegamos al cierre, ¿sí? Dice, solicite que conteste las siguientes preguntas. ¿Qué aprendizaje te llevas de esa sesión? Aquí tú menciona qué es lo que has aprendido de esta sesión. Bueno, con esto me despido de esta sesión que es la número 10. Espero que les haya servido. Hasta pronto.